Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión. Hoy vamos a abordar el tema embarazo, maternidad, cómo es la situación actual con respecto a esta temática, cómo tenemos el avance de la programación familiar, si cambia o no socialmente. Bueno, este es el tema que vamos a abordar hoy. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa y comenzamos a charlar. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompaña en el día de hoy la licenciada Ivana Moyano, ella es psicóloga especialista en maternidad y puerperio. Y el doctor Leonardo Mesabota, él es el jefe de obstetricia del Sanatorio Los Arcos. Bueno, bienvenido a todos ustedes, ¿no? En realidad vamos a hablar de este tema embarazo. ¿Cambió el embarazo? Si así en términos generales de lo que era embarazarse hace unos años, ahora hay una actitud distinta en la sociedad. Bueno, el embarazo es un proceso biológico, en principio, un proceso psicológico también, y por supuesto está atravesado por la cultura. No es lo mismo embarazarse en un determinado sector social, embarazarse en un país que en otro, ¿no? Está atravesado por factores sociales también, con lo cual yo creo que habría que comparar con distintas épocas, distintos sectores y ver de qué mujeres estamos hablando, pero claramente la mujer de hoy no es la misma mujer de hace 40 años y digamos, teniendo en cuenta estos factores, claro que el embarazo tiene sus connotaciones diferentes. En los sectores sociales donde la mujer tiene más compromiso con la tarea, con el estudio, eso es donde más se nota el cambio. Con la tarea de estudio. Con su tarea como desarrollo personal, ¿no? Ya sea una profesional, una trabajadora, una empresaria, una política. Hoy las mujeres tienen muchísimo más protagonismo social que hace 100 años o 50 años atrás. Sí. ¿Ese es el grupo etario de personas que cambió su...? Sí, claramente el sector medio, que es el sector de la población de mujeres que trabajan a la par del varón, que tienen unos intereses muy parecidos a los del varón, y que además les interesan factores propios, personales, digamos. Las mujeres que llegan a la maternidad hoy alrededor de los 30 años o 20 y pico de años tienen una vida armada que les interesa sostener y que les da identidad. Una mujer es muchas cosas a la vez, digamos. Pertenece a una familia, a un sector social, pertenece a una pareja, pertenece a un grupo de amigas, tiene un gimnasio que le gusta, un deporte que hace, un trabajo que le da identidad. Y todo eso se ve, la energía que la mujer dedica a todos esos intereses de su vida, se ven altamente mermados. Es un gran duelo dejarlos de lado por un tiempo, dejarlos en suspenso para poder armar un vínculo con su hijo. Digamos, es un gran tema, es uno de los grandes temas del puerperio en realidad. Así que sí, las mujeres cuanta más actividad tienen, cuanta más identificación tienen con distintos sectores, son las que más ven contrapuesta la maternidad con sus tareas. Es muy complejo el tema. Digamos, tenemos un país que no ayuda con las leyes por maternidad, digamos, es poco el tiempo que se le da a la díada de la mamá con el bebé como para estar juntos. Es bastante complejo para una mujer altamente ejecutiva o una profesional independiente compatibilizar esas áreas de su vida con la maternidad. Es todo un desafío hoy. Hoy la maternidad se puede decir que discrimina un poco a esas mujeres en su tarea social. Yo diría que las mujeres que deciden ser madres tienen que saber que por bastante tiempo van a tener su cuerpo y su energía psíquica puesta en el cachorro que van a tener, en el bebé. Es decir, para que ese bebé se salve socialmente y pueda sobrevivir por afuera, tienen que dedicarle tiempo. La mamá tiene que entonar con ese bebé, tiene que armar una díada. Eso requiere que la madre saque su energía de su vida anterior. Por eso es muy difícil la hipersensibilidad, poder entender la hipersensibilidad que tiene una mujer en el momento de tener un bebé, porque obviamente por un lado está la gran felicidad y la gran realización maternal y por otro lado la gran oposición social. En otros países, en países nórdicos,
es altamente tenido en cuenta el tiempo de puerperio, desde la sociedad, desde las empresas, desde el gobierno. Se fomenta que nazcan niños porque claramente son países que cada vez tienen menos niños, reproducción. claro. Claro, pirámides poblacionales invertidas. Sí. ¿Y en otros estratos sociales eso no cambió tanto? En otros estratos sociales no cambió tanto. Cuando me presentaste hace un ratito, la otra parte, digamos, de mi actividad profesional la transcurro en el hospital público. Yo por la mañana... Claro, tenés las dos miradas, miradas. las dos situaciones, lo cual siempre ayuda en ambos sentidos. Si uno le pregunta a una mujer en la consulta obstétrica hoy en el hospital si trabaja, le dicen que no. Entonces le vuelvo a preguntar, bueno, vos limpiás en tu casa, cocinás, ¿y eso no es trabajo? La respuesta, el concepto es que no es trabajo. Hoy en ese sentido la legislación apoya el trabajo materno. El trabajo claro. materno, el trabajo de ama de casa, pero el problema está en la situación cultural de no asumirlo como un trabajo. Culpa de los hombres también eso, ¿no? Bueno, te quedás en la casa y de algunos maridos, digamos. Claro. Pero como me preguntaste al principio, no ha cambiado tanto en ciertos ámbitos sociales, ¿no? Que concurren al hospital público, esta idea de lo que es la maternidad como proyecto personal, en muchos casos es el proyecto personal, y obviamente ocurre a edades más jóvenes, a edades menores, que en otros ámbitos como las que concurren a los sanatorios privados. De hecho, en la última década, la edad materna promedio a la hora de embarazarse en los hospitales públicos no ha variado demasiado. O sea, sí ha aumentado. Hay embarazos adolescentes, más cantidad, sí, que se contrarrestan con el otro exacto, grupo etario que se embaraza. O sea, no mueve la aguja, el aumento del embarazo adolescente, que es una realidad pero sí se mueven los márgenes. Enorme, no mueve la aguja del promedio. Claro. Por eso a veces el promedio engaña. Claro, el Pero promedio no se mueve porque hay cada vez mujeres más ocupadas que programan su familia para años más adelante. Eso sería la... En cierta medida sí, pero estoy hablando del ámbito socialmente más vulnerable. ¿Y entonces por qué no cambió? Porque sigue habiendo el La mismo aguja, concepto. digo. Y porque la mujer no va, como dijo recién acá la colega, la mujer en ese ámbito va muchísimo menos a trabajar fuera de la casa y otro tipo de proyectos. Trabaja en la casa. El concepto cultural de cuándo embarazarse, de cuándo tener un hijo, de cuándo conformar una familia, por más que ahora el concepto de familia sea diversificado, Sí. no ha variado como se ha variado en otros ámbitos sociales. Recién lo explicó perfectamente. No, está bien, pero mi pregunta es ¿por qué no bajó el índice de embarazos más precoces o más jóvenes dentro de ese grupo? Si cada vez hay mayores chicas que tienen porque embarazos. cuantitativamente no es mayoritario. Porque cuantitativamente. Claro, no es mayoritario, se no mueve tanto el promedio. Lo que voy es que son dos problemáticas diferentes. Una cosa que haya aumentado el embarazo adolescente, que es una realidad muy fuerte, por más que las políticas públicas que se esté trabajando. Se esté trabajando y mucho en eso, en la última década, el embarazo adolescente ha aumentado, notoriamente ha aumentado. Pero por otro lado, el concepto general, digamos, social de lo que es embarazarse, cuándo y cómo, no ha variado en ese ámbito social. En cambio, en el ámbito social que uno recibe en el consultorio particular y que van a tener sus bebés en los sanatorios privados, ha variado y muchísimo y ya lleva algunas décadas en ese sentido. Para que se den una idea, en el sanatorio donde yo trabajo, la edad promedio es 33 años. Promedio. La promedio. 3 de cada 4 mujeres que van a parir al sanatorio tienen entre 30 y 39 años. 3 de cada 4. Es la gran mayoría. ¿Y son embarazos de primer embarazo, de segundo? Bueno, no es que son raramente, no es el chico no buscado. Raramente, claro. Sí, una cosa es el chico buscado, otra cosa es el chico agendado. Claro. Que son dos problemáticas diferentes. Distintas. Buscar es una cosa, agendar es otra. Esa es una de las peleas más fuertes que uno pelea. A ver, claro, lucha más fuerte. Consejo. Claro, consejo que uno tiene que ir trabajando en la consulta, ¿no? Consulta tras consulta. El dejar de agendar algunas cosas. Pero a veces la agenda nos hace perder el tiempo biológico, ¿no? Sí, señor, sí. Es verdad. Claro que sí. Se programa para tan tarde que después... Tanto programamos que se hizo tarde. se hizo difícil. No puede ir tarde, pero difícil, se dificulta.
Pero bueno, durante el proceso del embarazo, así como cambian cuestiones biológicas a lo largo de las semanas de embarazo, también cambian de a poco cuestiones psicológicas o culturales, porque es una ambigüedad, ¿no es cierto? Por un lado, desear enormemente lo que está ocurriendo, haberlo deseado y tenerlo, y por otro lado, saber que eso pone en juego todo lo que uno venía trayendo, que venía trayendo esa mujer desde su profesión, de su propio desarrollo personal, de sus propios intereses personales y de pareja y etcétera. Entonces, poder, digamos, unir ambas partes, ¿no?, de manera armónica, armonizarlas, estas dos cuestiones, lleva su tiempo, sus meses. Bueno, yo les voy a pedir, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poco cómo está el control del embarazo. Seguro que va a haber una diferencia bastante importante entre un sector y otro. Vamos a hablar un poquitito de eso y vamos a ver qué pasa con la psiquis de una mujer embarazada. Bueno. Ya volvemos. Bueno, recién hablábamos en el corte, ¿no? Hay toda una preparación, ya no es un misterio ir al momento en sí del parto, ¿no? Hay cursos, hay prepartos, pero recién vos nombrabas que hay a veces una crisis en el posparto inmediato, en el puerperio. Sí. El posparto es un momento, psicológicamente es un momento muy complejo, extremadamente complejo. Porque hay una pérdida, ¿no? Sí, hay varias pérdidas. Claro, la primera la del estado de embarazo. Claro, exactamente. En primera instancia, el proceso de embarazo es un proceso muy lento en donde el cuerpo se transforma y el psiquismo se transforma con el cuerpo, pero eso no se ve. Y la mujer tiene que armar... Eso lo vive la mujer sola. Lo vive la mujer y lo manifiesta, por supuesto, en su entorno y muchas veces lo comparte, ¿no? Hay toda una ideación. La cabeza empieza a trabajar a lo loco, digamos, hay todo un frondoso trabajo psíquico, porque la mujer tiene que imaginarse, tiene que idealizar a un bebé. Es decir, ella se va a imaginar un bebé que lo va a ayudar. La va a ayudar a eso la propaganda, todas las imágenes que hay de los bebés divinos y demás espléndidos. Ella tiene que idealizar a ese bebé para poder apropiarse amorosamente de ese niño, que no es el niño que ella va a tener cuando nazca. En el momento del parto, la separación física entre la mamá y el bebé, en el plano psicológico se juega porque el bebé idealizado por esa mamá le da paso al bebé real. Y es muy importante que eso suceda porque la mamá tiene que ver al niño que le tocó. Si ve al idealizado, no está viendo las necesidades básicas del niño. Esa pérdida de idealización... ¿Y eso puede alterar la futura personalidad del chico? Sí, claramente. Ahí empieza a jugarse todo, ¿no? Ahí el niño que nace inmaduro, tanto biológicamente como psicológicamente, obviamente, empieza a desarrollar su estructura psicológica en vínculo estrecho con su mamá primero y luego con la entrada de su padre. Hay un vínculo muy, muy estrecho durante muchísimo tiempo, un proceso mucho más largo que el embarazo, que algunos países los consideran hasta de 2 años. A mi criterio... ¿Entre el bebé y la mamá o sí, por el padre? Entre el bebé y la mamá, sostenidos por el papá. Hay un lugar del papá que tiene que estar. Si no está el papá, tiene que haber algo que sustituya al papá. Pero el proceso de llegada de un hijo al mundo es un proceso muy arduo, de mucho trabajo, en donde la mujer, por un lado, tiene que entablar contacto con un niño que no conoce, que lo idealizó, pero que a este real no lo conoce, que se hace caca, se hace pis, hay que cambiarle los pañales, llora, demanda y requiere de su cuerpo. Y por otro lado, lo tiene que conocer, y el chico no le habla. Y ella, por otro lado, ha perdido su mundo. El mundo que le dio identidad, la rutina que le daba identidad, todo lo que a ella le decía, vos sos vos, la mujer lo pierde y toda su libido, su energía psíquica, pasa a que este niño se salve la vida. Eso es lo saludable, lo cual implica un gran movimiento psíquico para la mujer. O sea que para una mujer mucho más desarrollada personalmente en su actividad, es mucho más difícil poder ser madre. Es mucho más complejo. Por eso creemos también en un grupo de estudio que estamos trabajando que eso también influye a la hora del parto, porque hay una conexión como muchísimo más intelectual que animal o que biológica, ¿no? Y por suerte hay gente que se está ocupando mucho más de esto, pero la mujer tiene que hacer un esfuerzo en el último trimestre por desear desalojar a su hijo de su cuerpo. Por eso el cuerpo molesta en el 3er trimestre. Molesta el peso, molesta el niño tan grande. La mamá tiene que empezar a desarrollar esas ganas de separarse del niño y de pujar.
Y nosotras tenemos muchas mamás en el curso, sobre todo en el curso de preparto que yo más trabajo, que es en CEMIC, tenemos mamás que a la hora del parto no pujan. ¿No? ¿Pero por qué? Porque no quieren deshacerse. Hay como una cuestión de sacame el chico, hay una cuestión, ¿no? de poco contacto. Así como hay otro sector de mujeres que están muy conectadas, que quieren partos más naturales, que quieren partos más conectados y demás. Digamos, también hay mujeres con, la mayoría es una gran problemática, un gran aumento de cesáreas. Digamos, hay una desconexión que tiene que ver con esta identificación de las mujeres con lo intelectual y por ahí no tanto con lo instintivo, ¿no? Y después en el puerperio, después que termina el proceso, se terminó la relación directa con el obstetra, que dura un mes más por ahí, ¿no? ¿Qué pasa después con ese chico, esa madre, tanta preparación previa y después? Para mi gusto, el doctor lo va a decir, para mi gusto hay un gran vacío. Para mi gusto. Sí, en obstetricia hay un desarrollo de información en diferentes niveles que comienza desde la época del curso de preparación por parte de las obstétricas, que es fundamental como apoyo, porque no solamente al principio tiene que ver con un apoyo técnico, entre comillas, para manejarse adecuadamente en el tránsito del trabajo de parto y parto. Después se vio que era una buena instancia informativa donde también se agregan contenidos de información que no solamente miran el presente de ese momento, sino que también miran, o sea, a lo largo del embarazo, dar charlas y contenidos sobre los cambios en el embarazo, los aspectos psicológicos, los contenidos del mismo, el mismo parto, e inclusive más allá, ir a contenidos sobre lactancia, recepción del recién nacido, atención del recién nacido, cuidados, pero siempre en la etapa prenatal. O sea, luego surge una especie de bache importante, ¿no? De hecho, y acá hay un común denominador en ambientes públicos y privados, porque en los ambientes privados será en formato auditorio, claro, y en ambientes públicos será en formato sala de espera, que de hecho hay talleres. Y después, bueno, hay como una especie de, para usar un término popular, grieta, donde estos contenidos, esta información va perdiéndose en cierta forma. Porque el pediatra aborda el tratamiento desde el chico. Sí. Claro. No existe esa relación madre-hijo. Sí, lo que sucede concretamente es que una mamá y un papá están bastante informados en la instancia prenatal, ¿no? En el curso de psicoprofilaxis para el parto tienen 4 o 5 encuentros en las últimas semanas de embarazo. Luego viene el parto, en el sanatorio van a estar 2 o 3 días a lo sumo. Ahí hay un equipo, hay neonatólogo, puede haber una puericultora que visite, hay una nurse, hay una mucama que limpia, hay un cocinero que trae la comida. Y de ahí, de esa contención, y con un bebé nuevo que no les habla, el papá y la mamá se van a la casa solos. No tienen ni la menor idea. La teta, el proceso de bajada de leche dura los primeros entre 7 y 10 días, primeros 7 10 días. Y la mamá se angustian porque no tienen leche. No puede medir los mililitros. El niño baja de peso al principio. Entonces hay toda una instancia, hay un agujero enorme para esos papás que no saben a quién recurrir. El obstetra ya no forma parte del equipo al que uno consultaría. Claro. La partera tampoco. ¿A quién llamo? Porque el obstetra está relacionado con la madre, no con el bebé. Sí, claramente. Claro, la relación mental. No debería, digamos que no debería. Pero quiere decir que para la mente de la madre la relación con los obstetra de ella, no la salud del bebé. Sin embargo, consultan y hacen bien, porque en realidad también hay una cuestión de qué cosas debe abordar el obstetra en la atención y en el puerperio. El tema lactancia, sin ir más lejos, cuando yo me formé, tuvimos nuestras charlas de lactancia. Claro. Y en el sanatorio también hemos recibido nosotros los obstetras charlas sobre lactancia. Hay instancias diferentes de sentido. Uno, algunas cosas debe saber sobre esto. Porque sin ir más lejos, cuando uno va a la habitación y puede identificar una inadecuada posición para dar el pecho y corregirlo. También debo decir en favor de esta cuestión de que cuando uno da el alta médica, no es alta médica, es alta sanatorial, alta institucional. Claro. La mujer, su marido y su bebé continúan en control con la institución de donde egresa hasta tanto termina el puerperio. Y las puericultoras y las nurses que estuvieron durante la internación pueden ser consultadas durante todo el periodo de puerperio. Creo que el salto viene al finalizar el puerperio, es posterior a esto, este tema de información. De hecho, es frecuente, hay un control postnatal a la semana del alta,
para el recién nacido, siempre la semana del nacimiento, la semana del alta. Y estos contenidos obviamente son bienvenidos por las mujeres, porque de hecho, sobre todo las primerizas, no se quieren ir. Claro. O sea, hay que poco empujar al alta, cosa que cuando ya tienen chicos en la casa ocurre lo contrario, no se quieren ir rápidamente. Pero durante la etapa de puerperio continúa habiendo una vinculación informativa y una contención en ese sentido, porque de hecho se van con el conocimiento de que pueden venir cuando quieran, volver cuando quieran para consultar, y de hecho lo hacen y con regularidad. Sí, lo que sucede es que no en todos los sanatorios eso funciona, ¿no? Funciona, a mi criterio funciona muy bien en 2 o 3 sanatorios de la capital, por lo menos, federal. Y lo que me parece que pasa es que la soledad de la que yo hablo es en la casa, ¿no? Sí. Me parece que la figura de la puericultora, ahí, que en Holanda, en Alemania, en un montón de otros países nórdicos, el Estado pone una puericultora o una figura muy parecida para que los papás estén sostenidos y la lactancia se sostenga. Pero me parece que en la casa los papás están como muy solos, el puerperio es para adentro, los papás es muy difícil salir, es muy difícil la mamá todavía con pérdidas, con dolores, con, digamos, sacar al bebé. Incluso se han producido crisis de pareja en esa época. Grandes, grandes, cada vez más, lamentablemente cada vez más hay grandes crisis de pareja dentro del primer año del niño, grandes. ¿Cómo afecta el embarazo, el reembarazo precoz? Recién decíamos que esta relación con la madre y el chico dura a veces hasta 2 años, ¿no? Pero algunas mamás al año ya están embarazadas otra vez. ¿Esto es contraproducente? ¿Cambia la relación con el bebé? A ver, cada hijo que viene al mundo es muy complejo, hay que armar todo un Bueno, por eso, si es tan pronto, ¿se puede hacer? Sí, nosotros creemos que el intervalo intergenésico tendría que ser de 2 años, ¿no? Más o menos. Sí. Es lo recomendable. Embarazarse con muy poca distancia, psicológicamente, para mí es más complejo que tener gemelos. Bueno, claro, dura más largo el proceso. Es más largo el proceso y además hay que hacer una conexión distinta, pero con 2 bebés. Y ya uno es más grande. Sí. Si la mamá está muy sostenida, si hay un gran personal en la casa, si hay familia que sostenga, si hay un equipo, yo siempre digo que para tener un bebé al mundo se requiere un equipo, para que todos estemos bien. Pero si hay un gran sostén, si hay posibilidades económicas, por supuesto la van a pasar seguramente mucho mejor. Si el sostén afectivo y emocional está, obviamente, ¿no? Claro. Sin eso no. Pero cuando una mamá se embaraza muy prontamente, la verdad es que es muy, muy, muy doloroso, tiene grandes costos, no solamente para los niños, que es lo más importante, sino para ella misma. Son grandes costos. A veces una mamá tiene que cortar lactancia con el primer niño porque se embarazó del segundo. Otras veces todos los planes que tenía para el para el regreso al trabajo, el regreso a su vida normal, se ven truncados otra vez, truncados. Claro. Y la verdad es que la mujer atraviesa por un proceso de pérdida de su identidad, que después se rearma. No es que no se arma, se rearma, y en general cuando las mujeres trascienden eso, vuelven con un nuevo yo, espléndidas, pero es un proceso al que hay que darle tiempo, y es el mismo tiempo que requiere el crecimiento del niño, que el niño se transforme en niño, de bebé a niño. Que ya es una tarea exitosa también, ¿no? Absolutamente. Que hay que considerarla, claro. Sí, pero cuando esto sucede y se alarga el proceso de puerperio, la mujer tarda más tiempo en volver a su identidad o recuperar su identidad, con lo cual sigue, digamos, transitando lugares dolorosos. Hay que informarle que lo va a lograr, que se va a poder, hay que sostenerla, hay que apoyarla, pero la verdad es que muchas veces el proceso es muy arduo, es mucho lo que se deja de lado. El intervalo intergenésico de 2 años es como un mandamiento para nosotros. O sea, es el principal consejo que uno puede dar en cualquier ámbito. Es la mejor indicación desde lo médico, porque es nada más que decir, espera 2 años. Y es positivo en cualquier situación de embarazo, de cualquier condición social. Convengamos que en algunos ambientes los embarazos vienen cuando vienen, y en otros todo lo contrario. Se trata que venga cuando quiere, uno que venga. Este asesoramiento en los ámbitos públicos es fundamental, y nuestra principal, digamos, herramienta para lograr esto es la conexión con salud reproductiva y con la consulta postnatal en salud reproductiva con un método anticonceptivo.
Ahora, en otros ambientes, ¿no? En los ambientes privados, lógicamente, hay que convencer. La gente en general piensa que uno le dice la espera por el útero, piensa en el útero, Sí. más si tuvo una cesárea, ¿no? Y uno le dice, no, mira, el útero es lo de menos. Lo más importante tiene que ver con tu hijo, el que tenés en casa. Claro. Su Esa relación. maduración, su relación. Y después con vos misma, porque en realidad es sabido que si el intervalo es corto, aumentan muchísimo las chances de que aparezcan complicaciones en el embarazo, sobre todo aquellas que aparecieron en el primer embarazo. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta manera de haber aprendido un poco más, ¿no? Sobre el embarazo y por ahí por fuera de lo tradicional, ¿no? El examen de rutina, todas estas cosas que son importantes, que las hablamos muchísimas veces, pero hoy hemos tenido una visión distinta con otras cosas que son el tiempo que hay que esperar, qué es lo conveniente, de qué manera encarar el puerperio y también, bueno, programar el embarazo, ¿no? A veces recordemos que cuando la programación, como decían ustedes, es tan prolongada, se puede llegar a perder la oportunidad, ¿no? Si uno quiere ser mamá, consulte porque a veces una espera tan programada hace que después se nos dificulte poder tener un bebé, ¿no? O con muchas más dificultades. Gracias otra vez a ustedes. Los espero el próximo tema. Hasta la próxima.